Disculpa, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ay, no, danos más amor. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo soy Jenny Mota, soy historiadora de la música y también creativa de multimedia. Y, sabes, la primera vez que llegué a Medellín me di cuenta de dos cosas. Primero, que como dominicana hablo muy rápido y bien diferente. Y segundo, que aquí en la ciudad hay una cultura de reggaetón súper ápero, demasiado cabrón y demasiado bello. Y esta noche estamos celebrando esta cultura, el reggaetón que está saliendo de Medellín, el reggaetón paisa, y gracias a The Boiler Room y Valentine's, Boiler Room y Valentine's True Music Studios, estamos celebrando esto. En el enfoque de esta noche es celebrar esta ciudad y lo han hecho con varias ciudades, donde el enfoque es celebrar la música local para que la tarima global también lo celebra. So, esta noche estamos con unos super panelists. Aquí tenemos a DJ Mix Time. DJ Mix Time, welcome. Muchas gracias. Bienvenido. Lo mío es en español y durito. Yo sí hablo más durito. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estar aquí es un honor poder compartir tantas historias que se han generado desde mi perspectiva de radio, también desde mi perspectiva de DJ, y haber compartido y conocido a estas personas maravillosas que tengo a mi lado. Pues de verdad que es un honor para mí estar aquí sentado y poder compartir con todos ustedes demasiadas historias que hay. Hey. Al lado tenemos la matatana Mavilan. La verdadera matatana, artista. Nada, yo la verdad no tengo mucha idea de qué punto estoy haciendo aquí. Es como que siento que Sky quería poner un torque alto en esta vuelta y yo me siento muy nueva, digamos como que incursionando en todo lo que es como el perreo. Yo no digo reggaetón porque yo siento que lo mío es perreo, ¿no? Siento que Sky se anticipó al futuro malparido. Todo bien. Yo vengo haciendo R&B, rap, new soul, tirando torques de otras vueltas, pero me gusta mucho y agradezco mucho el espacio porque todos ellos, Root Boys, Sky, Alexis Play, Slow Mike, mucha gente me ha dado respeto y me ha abierto la puerta para hacer temas durísimos. Mi amigo que amo mucho, Crudo Miss Raw, me metió en esa vuelta y me embaló, ¿no? Se fue tranquilo para su casa y me embaló a mí. Pero más que decir que me embaló, siento que me abrió una puerta a lo que ya tenía adentro, ¿no? Yo vengo de Quibdó, yo soy quibdoseña, pero llevo 10 años viviendo en Medellín, básicamente toda mi carrera la he hecho acá. Así que siento que Sky sabe lo que está haciendo al garete y me puso aquí porque él sabe lo que viene y lo que viene es fuego. Así que soy de la nueva, me siento de la nueva, así llevo 10 años haciendo esto y mucha historia de la música del Pacífico, del Chocó van a escuchar porque la historia de cómo el reggaeton music hub se hizo en Medellín también viene de allá, del Pacífico, así que mucho amor. Hey. Y al lado tenemos a Chang y Kevin de los superproductores The Rude Boys. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ya con la presentación ya. No, pues nada, nosotros somos los Rude Boys, Kevin y Chan, llevamos alrededor de 3 años trabajando juntos, 3 añitos, ¿13? Aquí las tengo para que... pues a lo largo de nuestra carrera hemos tenido la oportunidad pues como de desarrollar muchos proyectos, ver gente que ha subido, que ha caído, entonces aquí vamos a contar un poquito de todo eso. Aquí estoy con mi hermano Kevin, nada, los Rude Boys. Yo soy Kevin, mera presentación nos hicieron, ya Chan dijo todo, pero muy bueno, aquí vamos a conectar con muchas personas y contar mucho de lo que hay detrás de la escena, cosas que no se saben, de dónde nos influenciamos nosotros, de cómo crece el género, de una forma que de pronto la gente no se explica. Ahorita está pasando con Ryan y con Blaze, que ahorita tenemos que, creo que va a ser el último tema que vamos a tocar,
pero el tiempo y el lapso de tiempo que hubo para que un movimiento se creara acá, creo que hay una historia muy larga para contar. Uf, amén. Y de eso se va a hablar esta noche. Y como mencioné, esto es The Boiler Room y Valentine's True Music Studios. Estamos aquí para celebrar la música local y global. Y como dijo Kevin, también estamos celebrando lo creativo, el reggaetón paisa. Vamos a comenzar. Entonces, una curiosidad que yo tengo, y esto es lo que va a abrir la conversación, es ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el reggaetón y cómo te sentiste? Vamos a comenzar contigo, Mix Time. Bueno, yo en el año 1996 hacía radio comunitaria en Medellín. Radio comunitaria es aquella que puede abordar temas que no abordan las radios comerciales por su carácter público. En esa época salió una canción, o estaba fuerte una canción de Big Boy con Ángel López que se llama Mis ojos lloran por ti. Muchos dicen que eso no es reggaetón, yo digo que sí. Yo soy DJ, yo toco. Entonces cuando yo mezclo esa canción con uno de los reggaetones de Baby Rasta y Gringo, de Tego Calderón, de Daddy Yankee, me da perfecto el BPM y suena la mezcla limpia. Entonces pienso que es reggaetón, porque esa fue una discusión que ya tuvimos alguna vez en Telemedellín, en Capital Urbana, lo tuvimos también en algunas emisoras como Energía, La Mega, La Z Urbana, y siempre digo que ese fue para mí mi primer reggaetón. Mis ojos lloran por ti, y esa canción fue parte de una transición que hubo entre los sonidos del Chomo y Panamá y lo que venía como en esa época lo que era la evolución. Para mí fue esa canción, y también otra donde participó también Ángel López, pero no fue tan fuerte, que se llama ¿Dónde está el amor? El único que la puso fui yo, porque tiene el mismo ADN de Mis ojos lloran por ti, me encanta, y de hecho todavía la sueno en la emisora como un clásico. Entonces esos dos temas como que le dieron esa transición de lo que venía de la raga y ya para pasar a hacer un reggaetón, en mi concepto. Muchas gracias. Mavilan, ¿cuál fue la primera vez, la canción? Yo tengo 3 temas. Ey. Y ven, baila, revés, móvete y disfruta de este reggaetón. No, Fusión Perreo, creo que es el primer grupo de reggaetón que existe en Colombia, o estoy equivocada. Como Fusión Perreo, según me contaron, se fundó en 2001, donde no sonaba reggaetón en Colombia. Papi, yo no sé, usted es el mayor, así que corríjame. Antes yo el viejo pues. Sí, more. Pues fue paralelo, digamos, Pero- con 3 pesos y todo eso. Pero es que 3 pesos era rap. O sea, reggaetón, sí, reggaetón que venía. se fundó reggaetón. Y ven, baila, revés, cantinero, sírvame una copa doble. No, yo me crié con eso. Estamos hablando de reggaetón quibdoseño, chocuano, a fuego, pacífico. ¿Menciona el colombiano. artista de nuevo? El nombre del artista. y Fusión canción. Perreo. O sea, Pero Fusión eso fue, Perreo. eso fue lo primero que llegó allá para Uf, ti. Es que no llegó, era. O Era. sea, papi, estábamos al lado, es que Panamá en algún momento de la historia colombiana, que ahí ya buscará cada quien en Google, hizo parte del Chocó. Entonces, los panameños y los chocuanos estamos conectados intrínsecamente porque venimos conectados desde la raíz, ¿cierto? Desde la historia. Y entonces la raga, el ragamuffin, toda esa vuelta de... Ay, diablo, yo creo que estoy perdiendo desde los 4 años a fuego. Pero, y la canción que yo siento que identifico como mi primer perreo, patrocinado por mi abuela, que está a 300.000 de 10, es de El gato volador. El gato volador. Dice así, taca, 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 taca. Parce, eso, o sea, mi memoria reggaetonera es El gato volador, pero Fusión Perreo para mí es lo primero que yo recuerdo que exista en Colombia, porque eran pelados universitarios en el 2001, 2002, 2003 haciendo Chica 10, Cantinero, ¿sabes? Como que no sé, yo no sé si existe un grupo más antiguo que Fusión Perreo en Colombia. Ahí, papi, usted hágase cargo de su experiencia. No, Sí existen más antiguos, de reggaetón. pero digamos que ellos le dieron una exposición muy fuerte al género acá.
muy fuerte. Cuando estaban radicados en Medellín. Cuando estaban radicados en Medellín. Ojo que lo que vamos a contar o lo que estamos contando es la historia aquí, en Medellín. Claro, pero la pregunta fue, ¿cuál fue tu primera experiencia? O sea, Pues, digamos que mi experiencia yo llevo 10 años viviendo en Medellín y yo voy a contar mi experiencia como pelada, chocuana, escuchando raga de Panamá. Y que como que, ¿sabes? O Jamaica, Barbados, todo eso llegaba, porque era la representación, como que Sí. en Colombia una representación afro no la tenía, y Fusión Perreo llegó y se instaló en Medellín y fue como, ¡paf! Acá estamos. Yo no recuerdo. Si tú recuerdas, apostemos unas 100 luquitas chéveres. Oiga, Papi, si no gano, ustedes me ayudan a pagar. Rude Boys, Continuamos. y ustedes, la experiencia de ustedes. Bueno, para mí, en ese tiempo, yo todavía estaba en la escuela. Yo estudiaba en Viguetico en la casa, en Viguetico. En ese tiempo, marica, el cassette era la vuelta, ¿me entendés? Lo que ella dice es muy cierto, en ese tiempo la reaga y todo ese tema, para mí eso eran como los 15. O sea, vos ibas a los 15 y esa era la música. Y el que no sabía bailar a chimba, pues no estaba en nada. Pero para mí, lo primero que llegó fue como esos temas del Seguroski, Tego Calderón, como los primeros temas que empezaron a llegar acá a Medellín, que eran como en tripletas. Vos ibas 2004, 2016 más o menos por los laditos. Vos, la única manera de tener un CD de reggaetón era ir al centro, coger tu tripleta y ahí estaba. Y lo ponías en tu Dixman, que esa era pues la verga en ese día. Para mí eso fue lo que llegó, lo que me inspiró y ya obviamente pues todo lo que fue fluyendo, pero Seguroski no se me olvida. El recuerdo mío, sin que tuviese el nombre de reggaetón, fue El General. Creo que El General, Ey. en todas las casas, el meneíto lo bailó, creo que, pues yo estaba niño y mis tías lo bailaban, entonces fue como lo primero. Después el Vengo Acabando, de DJ Nelson. No estaba el movimiento de reggaetón como tal. Y creo que también le debemos mucho, ya en lo urbano, a Proyecto 1 y a Fulanito, porque yo creo que ellos fueron los primeros que empezaron a dar como un toque urbano, así fuese merengue. Y no me gustaba el reggaetón. Había un canal que se llamaba Mundos y el programa se llamaba The Roof. Y yo decía, no, estos manes imitan los raperos, entonces yo como que era un poquito escéptico. Cuando escuché a Tego, el ritmo y las letras, ya, ahí me bautizó el reggaetón y de ahí en adelante me empezó a gustar y lo empecé a entender. Qué duro, qué Que- duro. Es que yo no canto. Bueno, una de mis primeras memorias también fue en los 90 y fue Nando Boom, Dembow. Nando Boom también creció con el General. Algo importante que mencionó Mavilan fue, y esa conexión de Panamá y Colombia, así con, tú sabes, la existencia afro. Esta música es música negra, es música de resistencia. Los jamaiquinos que vivían en Panamá estaban discriminados por el español caribeño que ellos tenían. Entonces, en forma de liberación y para celebrar ese español y la música que estaba saliendo de Jamaica, lo hacían en español. Entonces, gente como el General y Nando Boom crearon cosas, cogieron canciones como Shabba Ranks Dembow y se la pusieron en español. Entonces aquí le voy a tocar un pedacito porque para mí es una de mis canciones favoritas. Y aquí está. Cuando toque, Está muy chimba la canción. cuando Dembow, 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 Dembow. No está tocando ahora. Pero ese era el punto, que hay esa conexión. Y Colombia en el radio tenía esa existencia en los 90, donde estaban tocando estas canciones que estaban saliendo de Panamá. ¿Quién aquí recuerda ese momento, esa era? A mí me metieron una regañada. ¿Por qué? Yo sé que algunos de los que están aquí recuerdan una emisora llamada Veracruz Estéreo, 98.9 era. 98.9. Yo trabajé ahí. Estamos. Esa cédula está Resulta como... que en el 1998 recién ingresé, la emisora era rockera y pop. Entonces sonaba Michael Jackson,
y sonaba, no sé, Earth, Wind and Fire, etc. Y yo llegué con la locura de que, hey, Donny, que era el director, Donny Miranda se llamaba, no se llama porque está vivo. Donny, vení, es que hay un movimiento que viene lo más de bacano de Jamaica y tengo acá el Fever Pitch. ¿Recuerda ese trabajo? Entonces llegué y le dije, mira que esto suena muy rico. Rich Girl, Chava Ranch, ¿quién más está? Buju Banton, Champion, Beanie Man, todo eso. Yo le dije, vení, vamos a mezclarle a ese rockcito de este saborcito, a ver cómo suena. ¿Y por qué me gané el regaño? Porque uno de los directivos de la emisora, que era rockero así de esos radicales, dijo, ya llegó este man y se nos va a cagar en la emisora poniendo esta musiquita, y ya de ahí vino también sonar raga, no solamente el chombo, sino todos esos compilados de raga que venían non-stop mix de Panamá. Wow. Entonces yo cogía todos esos que todavía los tengo por allá guardados como historia y los ponía a rodar los fines de semana por la noche, y así fueron migrando algunos títulos que salían de esos mixes para la semana. Y poquito a poco fuimos como haciendo una conversión de lo que fue Veracruz y nos tiramos en la emisora para los rockeros. Pero la historia hoy es otra. Qué duro. Y en términos también de celebrar la cultura, yo viajé hace 2 meses, vine para el concierto de Maluma. Y fue como tan impactante escuchar como 50 y pico mil personas cantar Don Omar, todo lo clásico de the early 2000, del 2000. Fue una energía tan bello y bien impactante. Y mi curiosidad para ustedes es, esa era para ustedes, ¿qué significa? Ustedes recuerdan Tego Calderón y B Queen, yo sé que ustedes mencionaron ahí en la esquina. Háblame un poco de ese tiempo y qué significa para ustedes, qué se recuerdan. Tengo un recuerdo de la primera vez que vino Daddy Yankee a Medellín, que vino al Polideportivo de Envigado, de donde somos nosotros. Todo el mundo del colegio iba para allá, entonces yo como que, vamos, yo no quería ir. Y era el concierto de Yankee, y lo curioso fue que la canción que se pegó ahí, que la ponían antes de que él saliera, era Dale Don Dale. La pusieron por unas 5 o 6 veces, ya la 5ª vez la gente lo estaba cantando. Y era el concierto de Yankee. Cuando sale Yankee y la puesta en escena, entendí algo de que era lo que estamos pidiendo los latinos en cuanto al urbano, en cuanto al rap. Dije, este es el rap de los latinos y se va a quedar. Entonces yo como que detecté eso y me parece que marcó mucho mi percepción hacia el reggaetón y el gusto total. ¿Y tú, Chan? Bueno, a ver, en ese tiempo yo creo que para mi generación, parce, en ese tiempo se utilizaba mucho como el perreíto de garaje, como que los parceritos, como que íbamos para donde un amigo que quedaba ahí en un garajito y abrían eso, y parce, ahí creo que fue la influencia, puro reggaetón. O sea, el hip hop yo creo que tuvo una influencia muy fuerte en nosotros, pero en ese tiempo escuchar dembow, escuchar todos los temas de raga, escuchar a Tego Calderón, Métele Sazón, todos esos temas. Un primer disco, ya fue un poquito más después, pero Looney Tunes como a Flow, creo que nos inspiró como que ok, hay productores que también son artistas, como que también podemos hacer historia. Creo que fue una de las cosas que nos inspiró pues como a estar hoy en día donde estamos. Cool. No, yo sí no voy a mentir. A mí me tocó primero los cuentos de la cripta. Va. O sea, eso para mí era, porque era como mero señor ahí hablando. Y el señor estaba tirándote de perreo. Entonces como que Panamá para mí fue primero. Cuando como que escucho Yankee, porque a mí sí me gustó mucho Yankee, estuvo muy cool. Bueno, la gasolina, jefe, aquí no están, o sea, es como que muchas cosas de ese lado, como un rap sobre un beat que no era de rap. Entonces era raro para mí, como, ¿qué es eso, sabes? Pero yo sí debo decir que Don Omar, aunque no comparto sus visiones hoy día, creo que está el garete, Don Omar fue importante para mí como escucha, porque yo me crié escuchando Whitney Houston, era James, Tupac, Biggie, y viene Don Omar y
Es como que te mete melodía chévere. Y obvio también estuve en Rakim Kenway, creo que Plan B también dentro del carete. Plan B, a mí me encanta esta música. ¿Sabes? Como que hubo mucho, pero siento que Don Omar logró llegar a un torque vocal como melódico, como, te canto esto y te hablo de SIDA también, y te hablo de enfermedades, y te hablo de la mujer sola, y te hablo de lo patán que puedo ser. Yo siento que Don Omar es un estado de ánimo, o sea, esa mierda está increíble y cambió el juego. Yankee es Yankee, o sea, para mí es como que Yankee ni siquiera entra en, pero lo de Don Omar, pero entonces luego estás como, aunque digan que soy, ay, parce, yo me sentía re mal. Classic. Yo decía como, ay, que no les el cuchillo con orrea. Es como que sacaba ese Gansa mood del rap, real rap. Entonces era como, bro, que digan que... Y eso lo pones en el barrio y lo canta todo el mundo. Yeah. Entonces para mí, digamos como que... igual también desde la representación, porque Tego se fue al garete y criticó muchas cosas del racismo en Puerto Rico. Sí. O sea, es como que para mí, Tego y Don Omar y sus juntes son... cambiaron la historia de creo que ahí se acabó la crítica entre el reggaetón y el rap. Creo que nadie se atreve yo me atrevo a decir, no sé, pero nadie se atreve a criticar esa juntanza del reggaetón y el rap con Tego y con Don Omar. Es que tú le preguntas a un rapero y es bien raro que no tengan a Tego Calderón en su top 5. So. ¿Y tú, DJ Mixtime? Mi primer contacto con el reggaetón, como lo conocemos hoy, fue, si no estoy mal, el concierto se llamaban Los Busters del Reggaetón, del Estadio Atanasio Girardot. Héctor y Tito, creo que Ivy Queen estaba ahí, Tego Calderón estaba ahí, que de hecho fue el último. Don Omar, estaba Don Omar también. O sea, los máximos, Wisin y Yandel, ¿cierto? Pues no recuerdo en este momento muy bien los artistas porque mi memoria es de pollito, pero sí fue mi primer contacto con el reggaetón, llamándolo reggaetón, ese concierto, que fue memorable en la ciudad. Qué duro. Bueno, ya ahora sí tenemos la música puesta y el volumen. Earlier quise poner a Nando Boom, Dembow, le voy a poner un pedacito, así podemos escucharlo aquí. Alza la mano si no huele zumbo, gritando fuerte no huele zumbo, hombre que usa falda que se zumbo. Ey, y ese fue Dembow. Yo era ocioso y lo pegaba con Chava Ranks. ¿Cómo? En una discoteca que se llamaba Babalú. Qué Muchos duro. aquí, yo sé que pues los que son locales tuvieron la oportunidad de vivir la época de una discoteca para menores en Medellín llamada Babalú. Quedaba aquí a la vuelta, ¿no? Allí. Aquí, pues acá quedaba abajito, aquí la a 2 vuelta. minutos caminando. Y ahí poníamos Qué este duro. sonido y lo mezclábamos con el original. Con el original. dancehall Qué de duro. esos trabajos piratas que te digo que me trajeron de Jamaica. Oye, y ahora que estamos hablando de tú y lo que existe en el radio, tú más o menos también existe como A&R, porque has hablado mucho, o no como A&R, pero también como consultant. Tú también le has dado consejo a los artistas aquí. Entonces, mi curiosidad es si tienes como una historia que quisiera compartir de un artista o de un momento en el tiempo que tienes aquí con la música. Una historia de tantas. Pero tu favorita puede ser. Mi favorita, cuando estábamos escogiendo farandulera en el estudio, en la Ayer, eso fue ayer, ¿no? sí, fue con Maluma, estábamos, que él llevó farandulera. ¿Cuál era la otra? La que siguió después el lanzamiento. La segunda canción de Pasarla Maluma. bien, pasarla bien. De fuga, creo, ¿no bueno? Vámonos de fuga. ¿Sí o qué? Yo tiraba vámonos de fuga en energía y entonces me llamaba Juan Parra, bombeado por estos dos, a regañarme. Porque ese no era el lanzamiento. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, Ese no era el lanzamiento. Siempre Yo contra la corriente, siempre. Siempre fui rebelde con la música. Y si habían canciones que me gustaban más dentro de un trabajo discográfico, entonces la radio siempre tenía como un objetivo.
Entonces los artistas, las casas disqueras, fijaban un objetivo y ese era la canción o el título a trabajar de un trabajo discográfico. Sí. Yo llegaba y escuchaba uno que me gustaba más y empezaba a darle al que me gustaba más. Eso hizo que pasaran cosas importantes. Una de esas cosas importantes, yo creo que ustedes recuerdan Obsesionado de Farruko y Chillax. Esas dos, el lanzamiento era Obsesionado, pero Chillax me gustó más. Entonces empecé a tocar Chillax en la Zeta Urbana, que era un remix con uno de los hijos de Bob Marley. Y yo, no, esa canción va a pegar más acá. Y el hombre fue a una entrevista y se dio cuenta que nosotros estábamos tocando Chillax, y ese día tomó la decisión, por eso me parece épico, de lanzar Chillax como sencillo de ese trabajo discográfico. Y pues ya hoy sabemos dónde va la canción. Qué es duro. un gran clásico. Qué duro. Y aquí, bueno, cuando se trata del reggaetón paisa, ¿cómo artistas como Tres Golpes, Raycon, han podido crear esta plataforma? O si hay alguien que no mencioné que debería recibir esas flores ahora, de lo primero que comenzaron con el movimiento del el reggaetón colombiano. Yo iba a mencionar a Golpe. Yo creo que Golpe a Golpe Pilares. es un antes y un después. Ella estuvo hablando de Fusión Perreo, estuvo hablando de 3 pesos, y sí veíamos que había como estaban emergiendo grupos y gente que quería hacer reggaetón, pero donde yo sentí que lo empezaron a hacer de una forma bien hecha fue en La Palma Production, que quedaba en Robledo. Entonces, ¿cómo? Robledo La Pola. Robledo La Pola, exactamente. Entonces nosotros íbamos allá donde Alexander y acompañábamos a los artistas que eran amigos de nosotros, no éramos productores, y llegamos allá y era muy curioso porque en estos días estamos hablando de eso. Él tenía 3 citas al día, le hacía 3 canciones al día y ese mismo día las editaba, las mezclaba y las entregaba. Entonces te entregaban un CD quemado, te entregaban la canción, la capela y el instrumental. Wow. Y quedaba un espacio en el CD y él te metía las mejores canciones que había hecho en los últimos 3 meses. Entonces tú empezabas a conocer otras personas de otro lado de la ciudad que hacían reggaetón y nosotros, ¿quién es ese? Y ya le empezamos a preguntar y ellos eran como el punto de conexión para saber quién estaba haciendo reggaetón bueno acá. Entonces para mí ellos fueron los que iniciaron como tal la música de reggaetón aquí en Medellín, No, como y hay movimiento. historia de La Palma. Dale, Hay dale. historia de La Palma. Y la panadería. En esa panadería de la esquina de La Palma, en Robledo, se escribieron muchas canciones, como Éxtasis, por ejemplo, que hoy son clásicos. Y nos gastábamos la plata del bus también ahí. Se gastaban la o plata, comíamos y o íbamos a pie por toda la sí, Loma Robledo a coger otro bus en la 80. exactamente, entonces si Yo sé que comíamos tú sabes ahí, inglés, pero es lejitos. No, y algo muy pues, bacano para muchos productores de Medellín, yo creo que es que, o sea, La Palma era la única. O sea, habían obviamente más casas que producían, pero eran muy pocas. Pero en ese tiempo yo creo que ellos nos enseñaron como que, sin saberlo, como que, esto es la manera de hacer industria. Marica, ya salían muchos artistas, Val venía a grabar allá, Golpe a Golpe grababa allá, Music Man, Raycon, artistas que hoy en día, en ese momento pues eran muy grandes y nos enseñaron a nosotros como que, marica, o sea, no todo el tiempo o sea, los artistas mismos decían, no podemos quedarnos toda la vida yendo a La Palma, entonces como que nos hizo acá, esquina de Medellín, como que vamos a hacer equipo, a tener nuestro estudio, tener nuestra base, donde hagamos nuestras canciones, donde también podemos cobrar nuestras producciones. Entonces yo creo que fue algo muy chévere y yo creo que si se habla de música de Medellín hay que hablar de La Palma, muy importante. De mi lado, pues yo creo que estaba muy menor para saber, ¿no? Pero dentro de la historia que conozco, entiendo que es importante saber que Medellín no solo es Medellín, sino todas las regiones que vienen y nutren Medellín. Yo entiendo que Shock It Town empezó en el 2007, ¿sabes? Como que Fusión Perreo empezó en 2001, quizá antes de eso. No se sonaba, pero como era también una fusión de lo tradicional, desde la música del Pacífico, quizá no funcionó tanto. Hablamos de San Andrés, ¿no? La conexión que hay San Andrés, Chocó, Medellín o Antioquia, Chiquití, Buxi, Rayo y Toy también, llevan torque de tiempo metiéndole. La compañía, que no sé si están de allá, pero desde 2007, 2008 vienen dando, ¿no? Juancho Style. Entonces creo que es importante entender que Medellín hoy es la capital del reggaetón. Yo creo que no hay duda. Y si alguien tiene dudas,
revísese, pero hay una historia completa, digamos, yo soy muy joven, yo tengo 26 años y lo que me ha tocado escuchar es de lo que escuché allá. Fusión Perreo, Nando Boom, Panamá, y yo vine a escuchar, de hecho, la canción Paisa, que yo recuerdo, fue la primera canción que yo dije, wow, esto está cool, está romántico, y Mona Lisa, tu cuerpo me eriza, eso debe ser 2009, 2010, por ahí, Sí, o antes, antes ¿no? yo creo que Mona Lisa, que... Balvin con Final y Chaco. Final y Chaco, J Balvin. Esa es la primera canción reggaetón paisa que yo recuerdo, que sonó en Quito. Palo. O sea, para que una canción paisa suene en Quito, con todo respeto por... tiene que tener torque. Y esa fue la primera que yo dije, wow, golpe a golpe. Yo creo que en la historia de reggaetón paisa, golpe a golpe quizás es uno de los momentos más altos. Golpe a golpe sonó en todo Colombia. Golpe a golpe fue adolescentes, escuela, colegios, universidad. Golpe a golpe fue un hito en la historia del reggaetón colombiano y creo que nos ha faltado un poco de respeto para golpe a golpe, porque de verdad, desde lo que yo recuerdo, tuvieron 3, 4 años que solo sonaba golpe a golpe. Hay que darle sus flores a todos. Todas. Sí, Mr. Deck y Juanito ahí tienen mucha historia. También Alexander DJ en sus comienzos, eran los tres. Alexander DJ en la producción y Mr. Deck apoyaba la producción y también pues producía porque La Palma era, o siempre ha sido de Mr. Deck. Pero es verdad, a ellos les debemos gran parte de la historia, Sí. de todo lo creado aquí. Y ellos fueron los que pusieron las primeras semillas para que artistas como Balvin y Reiko sean lo que hoy son. Y mencionaste escuela, algo interesante que menciona muchos artistas colombianos, la esencia de cantar en la escuela o en el patio de la escuela. En este tiempo, ¿cuáles otros aspectos existían en términos de Medellín? ¿Qué hace Medellín muy diferente a la cultura del reggaetón de aquí? ¿Qué hace a Medellín diferente? De la cultura del reggaetón que existe en otros espacios, disculpa. Yo digo que al mercado que se enfocó, creo que la forma de escribir fue lo primero, que eran letras muy limpias. Y nosotros siempre que hacíamos la música, hasta el día de hoy, siempre pensamos primero en las mujeres, que los hombres no compran discos ni van a conciertos, entonces siempre como que le apuntábamos a que le gustara a las mujeres y siempre llegar con un lenguaje más sutil. Creo que y lo segundo, que creo que los artistas se preocuparon por mostrar la cara y con un look muy limpio. ¿Entienden? Ninguno de los artistas de aquí quiere ser malo, quiere parecer de la calle, no. Y tampoco la cultura como que lo permite, porque venimos con muchos problemas que aquí no vamos a repetir, pero no queremos proyectar eso, entonces queríamos hacer lo contrario y creo que eso nos hace diferentes. ¿Alguien quisiera agregar algo? Sí, yo creo que el reggaetón de Medellín en sus comienzos, como lo dice Kevin, fue la lírica limpia y también fue como ese camino a descubrir un beat o un color musical que nos identificara. Porque un golpe a golpe desde sus inicios, un 3 pesos desde sus comienzos, nunca sonó como una copia de lo que venía de Puerto Rico. Siempre hubo como ese elemento que permitía identificar que ese sonido era producido acá. Tenían algo, no sé porque no soy productor musical, menos músico, cómo interpretar ese sonido, esos elementos que tenían las pistas. Pero sí hubo algo que hizo que Medellín comenzara a brillar por un estilo no solamente en su interpretación, sino también en su producción musical. Yo creo que es la melodía, o sea, la melodía pop, el pop. O sea, el colombiano se dio cuenta que el pop siempre va a ser pop. Entonces, incluso desde... hasta... ¿sabes? Como que es más fácil que la gente cante que rapee. Es más fácil que la gente eleve su voz a un color que a una métrica. Yo creo que es un asunto melódico. Creo que Colombia cambió el juego, no hablo solo de Medellín, creo que Medellín es la capital
cambio del juego. Pero creo que Colombia en general, porque ahorita, digamos, hablamos del Caribe y vamos a BL, no sé, como el tema de BL, no sé, de esta BL, de esta la de Brad, me encanta lo que hace, ¿sabes? Como que tienen letra fuerte y tiran métrica, pero hay una cosa que eleva la canción y se llama melodía, y es una melodía que conecta con la gente. Shock It Down también, los momentos más altos de Shock It Down son más melódicos que rapeados. Entonces, ¿de dónde vengo yo? ¿Sabes? Como que yo creo que la melodía ha hecho que la gente se sienta un poco más cómoda cuando perrea y cuando canta. Sí. Sean, Yo pienso que, obviamente, lo que yo dice es muy importante, el color, como el estilo y todo esto que ha como caracterizado a cada artista. Creo que una de las cosas pues, que hoy en día todo el mundo dice como que, marica, tenemos que irnos para Medellín. Y es que nosotros entendimos que un artista es una empresa, ¿me entendés? Como que, marica, Maviland es un producto, tenemos que trabajarlo como una empresa. Yo creo que todo a lo largo del recorrido pues, urbano que ha pasado acá en Colombia, que ha entendido eso, es el que ha sabido pues, cómo mantenerse eso. Porque hemos aprendido como a adoptar un método de trabajo que es empresarial, ¿me entendés? Sea desde la parte contable, desde la parte administrativa, pues en todo ese caso, marketing, equipo creativo, siempre hay como un equipo para cada cosa. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha hecho como que muy fuertes a lo largo del tiempo. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Mix, y es que al principio nos identificaron por algo del reggaetón colombiano. Nosotros, ya hablando técnicamente, le poníamos a la batería un swing, que era como un saltadito a los dembows. Exacto, lo que está haciendo Maviland ahí. Y tenemos que darle crédito a unas personas acá, a los que ella nombró ahorita, la gente de San Andrés, la gente de la compañía, Uxi, porque nosotros cogimos esos elementos y les doy el crédito a ellos y también nos damos crédito. Hablo de Chan, hablo de Cheston y hablo de Raycon. Si es la canción de la Santa, es reggaetón, pero todos los elementos son del Caribe, de la percusión menor. Y de ahí fue como que la gente dijo, esto es reggaetón, pero suena muy diferente. Y los boricuas que ya sabían decían, esto es reggaetón colombiano. Ya obviamente eso de un tiempo para acá ya como que dejó de existir, pero creo que eso fue lo primero que nos dio un factor que nos diferenció en la industria. Sí, y hablamos de muchos factores, hablamos de la composición y también la instrumental. Ustedes como productores, si pueden definir el reggaetón paisa para alguien que no lo quizás no puede entender la diferencia o saber la definición, ¿cómo lo describirías? No, el reggaetón paisa, creo que lo que dijimos todos, creo que ahí está el conjunto. Lo que dijo ella es demasiado claro, hacemos como coros para las masas, es eso. Más que a veces la letra, no, tú te aprendes la melodía, porque pasa igual con la música anglo. Tú no puedes, pues no sabes qué están diciendo, pero la melodía es tan pegajosa que eso es lo que te genera la recordación. Lo que dijo el hombre aquí también, súper claro. Y lo que dice Chan, aquí en industria, tú vienes acá, haces la canción, tienes quien te haga la fotografía, quien te haga el arte, quien te haga el video, quien te haga la promoción. Entonces, aquí, mejor dicho, la mano de obra está en 360. Sabes, Kai mencionó una vez que cuando creando lo que él hizo fue crear como un dembow más seco, quitarle algunos efectos para crear espacio para la composición. ¿Hay ventajas y desventajas en eso? Creo que a la hora de componer hay mucha ventaja, porque no hay elementos que creen distracción a la hora de componer. Por decir, en el sonido de los Root Boys, eso nos costó un poco, porque nosotros venimos de pronto de la escuela de Timbaland, de Scastors, donde se marcaba mucho el beat, que desde que se empezaba el beat, o si ves los beats de 50 Cent, creo que hay sonidos donde tú desde que entra la canción del segundo 2, ya sabes que el beat es imponente. Entonces creo que nosotros fuimos capaces de hacer como esa fusión de que, bájamele un poquito, pero lo dejamos. Sky lo logró, de pronto en 6 AM, en Ahí Vamos, y la otra canción que yo te lo dije, es una canción entre comillas muy vacía y dio espacio para que la composición
fuera lo que primara, pero nosotros como productores somos un poquito románticos y siempre nos gusta que hayan elementos como que marquen la canción y que sean imponentes. No, y vos te fijas, por decir, en la mayoría de éxitos que hay en Estados Unidos, marica, es un beat con un sonido, toda la pista de 0 a 100. Uno dice, pues como no se cansan, pero es como que la mística de la producción, de darle como espacio al artista, al ritmo, al bajo, a todos esos elementos. Yo, por ejemplo, traigo a colación aquí a Crudo, porque Crudo sí pone lo que da la puta gana. Como que siento que juega un poco con eso, pero yo siento que si uno es compositor, uno compone sobre lo que sea. Esté seco, esté brillante, ¿sabes? Como que... Y hablo de Crudo porque siento que ha logrado ambos lados. Te pone muchos elementos, sobre todo elementos colombianos, y también luego llega y te los frena así como... Todos sabemos de qué canción estoy hablando, ¿no? Eso es como esa magia, pero cuando tú te montas sobre eso tienes que tener la capacidad. Y yo creo que ahí también, por eso se han destacado Katie y muchos otros, en la capacidad de elaborar una composición sobre, ¿sabes? Porque no cualquiera se monta en un beat de Sky y no cualquiera se monta en un beat de los Root Boys. Hay que tener una capacidad de entender la narrativa en la que estás, y hablo en este caso como compositora. Yo sí no soy productor, ahí no digo nada, yo hablo Sí, de, bueno. y de la promoción. Y en Medellín ahora y lo que está pasando globalmente, ¿cómo se sienten? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que le llegan cuando piensan en Medellín ahora? Medellín, piensa uno que es la capital mundial del sonido urbano latino, no solo del reggaetón, del sonido urbano latino. Lo que dice Mabel, Esos son muchas herramientas. Sí, Son o sea, largos. la capital mundial, porque acá son capaces de crear unas fusiones impresionantes con pop. Estos señores pueden decir lo que ya estuvieron en España grabando con otra de las grandes de acá como los Shakira, y se fueron hasta allá con un sonido que es fusión de pop con sonidos urbanos. Y eso es un palo mundial, eso se quedó ya para la historia, es un clásico. Entonces, acá yo creo que lo que ha pasado es que tanta inquietud que ha generado la música dentro de la producción, personas como Mavilan, como Crudo, como los mismos muchachos de la compañía de San Andrés, ahí sí se sale uno de Medellín, pero igual donde ellos más desarrollaron su sonido fue acá, porque se vinieron a vivir a Medellín. Golpe a Golpe, el tío que era el productor de 3 Pesos, etcétera. Toda esta gente logró crear sonidos y logró realizar fusiones que hoy tienen todos estos estilos, todos estos géneros en el ojo del mundo, y por eso confían tanto en nosotros. Tú vas a los Estados Unidos y dices, soy de Medellín y trabajo con la música, no dices que es de radio, sino trabajo con la música. Bien, pues siéntese, que se va a tomar, tranquilo, bienvenido, cuéntenos qué quiere hacer por estos lados, en qué trabajas. O sea, la gente ya se siente, se interesa por lo que tú haces cuando tú hablas que es de Medellín. Eso es gracias a todos ellos, lo que han hecho acá. Entonces diría que sería también, bueno, mi percepción también es como la capital de la industria, del negocio. Hay Right? oportunidad, Hay. hay oportunidad. Yo hice mi primer álbum en 1995 con una beca de la alcaldía de Medellín. Cuando yo hice ese álbum, o por lo menos el Kipdo que yo conocí no tenía oportunidades. Yo llegué aquí y encontré oportunidades. Edúcate y aplica. Allá no hay oportunidades. Estamos en el mismo país, pero no es el mismo país para todos. Entonces yo en Medellín tuve oportunidades. Claro. Conocí músicos que me ayudaron a crecer, conocí gente que me ayudó a crecer, a entender lo que estaba haciendo, abogados que me educaron para entender que no tenía que firmar cuando no debía firmar. Eso en Quibdó, en el Pacífico, no existe. Así que estamos en Colombia, pero estamos en diferente país para cada quien. No, yo creo que lo que hay que tratar y lo que está pasando, por lo menos de mi lado, siento yo, es que la educación que he tenido acá, en una semana voy a ir a replicarla allá. Así mismo como los chicos
del Caribe. Los chicos de Barranquilla se vinieron para acá y cuando se vinieron para acá se pegaron un BL, un Totó y un Deco, ¿sabes? Sí. Porque aquí está el foco y aquí hay una estructura de industria. Pero para que exista industria tiene que existir educación. Y si no hay educación, no hay industria. O por lo menos hay industria para el que quiere robarse los pesos. Es otro asunto, ¿no? Pero es así, Colombia es así. Y Medellín nos está dando la oportunidad a muchos de tener o tender una industria más cálida, porque no es lo mismo Medellín que Bogotá. Bogotá es otro torque. Entonces, Medellín tiene un clima de trabajo, una industria, una base, una estructura que permite que tú, viniendo de otra región, puedas desarrollarte. Por eso, sin miedo, yo siempre menciono Medellín y digo, es la capital de la música urbana latina de hoy día. Porque el que se junta con un artista de Medellín que está sonando, no sé, te menciono a este chico de Chile que se juntó con Fate, Polima West Coast. Mis respetos para el papi porque, aparte que está guapísimo, tiene muy claro lo que significa ser él en Chile. ¿Sabes? Como que uso todo lo que tengo aquí para hablar de lo que pasa en Chile. Entonces, la narrativa. ¿Dónde puedes desarrollar tu narrativa? Yo no pude desarrollar mi narrativa como Ávila en Quito porque no hay oportunidad. Claro. En Medellín la hay. Entonces hay que hacer ruido para Medellín porque Medellín está haciendo ruido para nosotros. Claro. ¿Y ustedes? Parce, yo creo que Medellín como que se repite la historia, porque creo que pasó hace un tiempo atrás con la salsa, ¿me entiendes? No Medellín, Colombia, pero creo que hemos adoptado muy bien como diversos ritmos que han sucedido pues como a lo largo de la historia y siempre tratamos como de evolucionarlo, mejorarlo en el lenguaje, en muchas cosas. Medellín, parce, es tierra de soñadores. Aquí la gente es muy pujante, aquí la gente si no sabe algo, marica, va y pregunta, y si no, se le dice que tiene que ir allí y llega. A lo largo, parce, de la historia yo creo que hemos tenido artistas muy grandes. Yo creo que un tiempo muy largo que Colombia sostuvo el género del reggaetón en un tiempo. Hay mucha gente que no la acepta y que la da rabia, sobre todo la gente de Puerto Rico, que hay gente pues, que es muy regionalista y es muy respetable. Creo que también tenemos que hacer un poco así, como que ser orgullosos de lo que hemos hecho y hablar de lo que hemos hecho, porque mucha gente se olvida lo que ha pasado en la historia. Parce, en el tiempo que Daddy Yankee dejó de ser Daddy Yankee, Balvin estaba haciendo éxitos que no había hecho nadie, cosas que no hace Bad Bunny hoy en día, ¿me entiendes? Maluma haciendo giras por todo el mundo que son lugares que no había llegado ningún artista de acá en algún momento. Entonces yo creo que es eso, como que Medellín es pujanza, ¿me entiendes? Soñadores que adoptamos, mejoramos y vamos para adelante sin miedo. ¿Quiere agregar algo? No, estamos súper bien ahí. Todo chilling. Oye, primeramente quiero decir el orgullo que tengo de tener esta conversación con ustedes porque han tenido tanta gracia, la percepción de ustedes es tan importante. Pudimos darle las flores a las personas que necesitan recibir esas flores. También hablamos de los artistas del Chocó, que es súper importante. Y lo que pasa en esta industria, que es una realidad, es que los creadores de la música normalmente no tienen esa visibilidad. Y esto es música, como mencioné, música negra. Pero como industria, una curiosidad que yo tengo, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos crear más espacio, visibilidad para que las personas que también están creando la cultura y que no tienen ese acceso, hablamos de acceso, pueden existir igual como muchos otros? Ya están trabajando en eso. ¿Ya? Ya. Hay empresa privada acá en Medellín que está abriendo estudios de grabación y centros de composición en los barrios más marginados o los populares de la ciudad, para que los chicos que no tienen acceso, pero sí tienen el talento, lleguen a estos centros a producir, a escribir, a interpretar de acuerdo al talento que cada uno tenga. Qué duro. Y es un proyecto muy bonito porque de ahí ya están saliendo, digamos que talentos que ya están empezando por ahí a sonar, ¿cierto? Lo único es que los medios de comunicación y también, digamos, el internet y hasta las mismas personas de la ciudad, lo único que necesitamos es como aumentarle un poquito el nivel a creer en esos nuevos talentos, por lo menos sacar el tiempo y escucharlos, porque están saliendo productos creados en esos centros muy buenos.
Qué duro. Y yo sé que si nos unimos todos a replicarlo, a apoyarlo, vamos a hacer que la industria crezca más. Y si hoy somos grandes, si hoy somos referentes en el mundo, el día de mañana vamos a ser una potencia. I love that. Me encanta. Yo creo que Colombia es un país que refleja sus tristezas en el sonido. Aquí nos gusta la música mucho, siempre está sonando algo. Y creo que una manera, quitando el Estado como el gobierno, ¿no? Para salir de eso, es que Colombia no puede seguir siendo centralista, sino totalmente territorio. Yo no sé a qué suena Amazonas, un perreo del Amazonas, por ejemplo. Entonces deberíamos empezar a preguntarnos a qué suena un perreo del Amazonas, o el Bichá, o el Chocó, ¿sabes cómo? Del Chocó sabemos porque definitivamente los chocanos nos gusta el ruido. Ahorita está pasando lo del exótico, lo de la música exótica, lo del perreo exótico. Eso viene duro y hay un tostado que le está metiendo y le está apostando a eso. Hay nuevas voces de pelados del Chocó haciendo pistas, productores que hay un audio de WhatsApp que se hace viral y hacen una pista con eso y eso se vuelve como, wow, pelados, que estamos quitándole a la guerra personal y lo estamos poniendo en el arte. Yo creo que Colombia está en un proceso muy bonito, muy complejo, muy difícil de transición, donde están pasando muchas cosas, pero somos micropaíses en un país. Entonces también es muy complejo, ¿sabes? Como que Medellín se ha convertido en capital, Bogotá no deja de ser capital y está cool, pero el centro no es el total contenido. Creo que hay que ir un poco más allá y saber como país cómo sonamos. Creo que ese es el paso más complicado, pero el que sigue. Y creo que, como dice Mixacá, está pasando de a poco. Hay que replicar muchas políticas públicas que tiene Medellín, como la beca de producción que me permitió a mí hacer mi primer álbum. Eso debería pasar en cada lugar de Colombia. Tenemos que trabajar en eso. Pero yo creo que Colombia hoy día es la potencia latinoamericana de la música. Si ves los top de la música, somos todos colombianos. Y lo que sigue, porque lo que sigue es un carete tan alto. Pero vamos a romper con esos como barreras. Creo que es eso, replicar y aplicar lo que ha sido bueno. Pero creo que Colombia musical y artísticamente es otra cosa, porque somos, vuelvo y digo, micropaíses en un país. Yo creo que hoy en día, parce, con la era digital, no digamos que es más fácil, pero como que cada uno de nosotros tenemos más oportunidad de mostrarse. A nosotros muchas veces nos dicen como que maricas, que es que una producción es muy cara, o que ir a la radio es otra vuelta, o que hacer una promoción de televisión es una cosa. Parce, en YouTube hay miles de ritmos gratis que vos puedes, si un man quiere, lo puede hacer. A nosotros nos han llegado talentos, parce, con ritmos de otras cosas, simplemente para que te escuchen, como que, mira la canción que hice, en ritmos de YouTube, o cogen cosas de que uno no se explica dónde las sacaron, pero que uno dice, marica, el que quiere, progresa, ¿me entiendes? Quizás en Colombia hace mucha falta como más educación, no sé, más escuelas, porque acá en Medellín por allí hay como una o dos y mucho, no tenemos como mucha industria en eso. Sería muy importante hacer énfasis en eso, crear escuelas de producción, de compositores, de hacer énfasis en lo que es, porque muchas veces también hacen carreras en producción musical y te enseñan es cómo hacer un estudio acústico, cómo hacer sonido en vivo, que en realidad es lo que los productores o compositores o artistas no quieren aprender, ser más enfáticos en eso. Nosotros, por decir, hemos tenido la oportunidad, creo que somos de los pocos que lo hacemos, hemos hecho concursos como para descubrir talentos. El año pasado, ¿cuándo fue eso, Sepo? 2020, y hace poquito firmamos a un artista nuevo. ¿De qué pasa? Subimos un ritmo a internet y el que mejor lo hiciera. Sencillo, ahí tienen la oportunidad. Pero sí hace mucha más falta pues como hacer que Sky coja eso y haga un tipo de concursos como eso, que Tiny coja y haga un concurso como estos. O sea, hacer más énfasis como en la educación, como enseñar y dar oportunidades. Pero para mí la oportunidad está y el que quiere llega a donde sea. Creo que en lo personal la forma mía de aportar a la industria es compartiendo el conocimiento. Por un lado, desde la parte de la producción. Yo no me guardo nada, pienso que la forma de competir de nosotros es otra.
y es como la magia o el don que Dios nos dio, entonces yo no me guardo nada. Y algo muy importante es en el tema del negocio, porque hace 13 años no habían tantos abogados como hay ahorita en derechos de autor, había mucha desinformación de quién era compositor, quién era autor, quién era productor, a qué tenía derecho, y ahí me tocó literalmente ir a tocar puertas y que me explicaran porque es un tema muy complejo. Y entonces yo lo que hago es con las nuevas generaciones, les digo, hey, ¿qué hizo usted? Tenés derecho a esto, a esto, a esto, y hasta le recomiendo el mismo abogado. Tengo una experiencia, y hoy por hoy es uno de mis amigos en la industria, es con Obi. Yo lo conocí ahí jugando fútbol. Primero, como los primeros 5 partidos, me tocaba una hora después explicarle qué era el frutti, cómo hacía ciertas cosas. Aprendió y después me dijo, hey, ¿cómo es esto del negocio? También le expliqué y le presenté personas. Y hoy por hoy es un súper productor y un súper artista. Y por eso creo que somos amigos, porque él vio que yo no me guardé nada con él. Y soy súper orgulloso de que aporté un grano de arena a la carrera de él. Y no sé, creo que es la forma de crecer, que tengamos información y que pasemos de un hobby a una profesión. Porque antes tú decías en la casa que te ibas a dedicar a la música, y como que, bueno, ¿y qué vas a estudiar? No, hay que ver esto como una profesión. Entonces creo que si empiezas a tener ingresos, creo que ya más de uno en la casa no lo molestan. como Chan, que empezó a trabajar. No, yo 50.000 pesos en la grado casa y 10. me creyeron. Estaba en 10º, ya tenía como 2 número 1 en Colombia, entonces ¿qué le iban a decir? Ya él iba a ser productor y fue productor. Hay que creer. Exacto. Me encanta eso. ¿Sabe? Algo que es fundamental a la cultura es el perreo. O sea, entonces yo quería preguntar algo spicy, porque también estoy curiosa sobre eso. ¿Recuerdan ustedes su primer perreo aquí en Medellín? ¿Dónde está Mauro Rojas? Que me enseñó a perrear. Sí, ese es maestro. El papá. Saludo para Mauro Rojas. Está por ahí escondido que no lo veo. ¿Recuerdan? No. Sí, con Mauro Rojas, una persona que está acá. ¿Cómo fue la cena? ¿Dónde estaba? No, sino que en ese tiempo se perreaba, era una mujer en la mitad y un hombre atrás y otro adelante, ¿entiendes? Y le hacían como un sándwich. Y Mauro era mayor y me sonsacaba, me decía, hey, vení. Entonces nos íbamos para una discoteca que quedaba aquí cerca también, en Barrio Colombia, se llamaba Pharmacy. Y los jueves y los domingos era 2 por 1, entonces esos días era que íbamos. Y entonces ahí era que conocí como el perreo como tal, cómo se bailaba. Ya ahorita me hice la vasectomía a raíz de eso. No, pero sí, ahí fue que... Es el dilema con el perreo. Sí, esa es la cosa. Mi dilema con el perreo tiene 23 años. Háblame del dilema, ¿qué es? Vive en Miami. Está hermoso, salió muy lindo. Fruto del perreo. Es que eso, yo creo que todos aquí lo vivimos. Yeah. Íbamos a la discoteca y la misma sensualidad que imprimen ustedes, las damas. ¿Y los hombres? No, los hombres no tanto porque nosotros somos más tiesos, ¿cierto? Pero las damas le imprimen a eso Oigan una esa sensualidad que en un movimiento repetitivo y duradero durante toda la noche de perreo, pues obviamente debe tener un remate. El mío tiene 23 años, cédula de ciudadanía y pasaporte gringo ya. Ese man está divino. Yo me imagino que aquí existen muchos personajes con historias similares. ¿O no? No, yo opino lo mismo lesbianamente. Parce, mi primer perreo, mi abuela apagó la luz, fue en su casa, así como... Y me acuerdo mucho que sonaba, a mí me encanta como tirar los temachis, así como... Mamá, yo te quiero ver, mamá. Ey, Baby, por favor, no te quites. Pero eso es más nuevo. Perreo. No, pero mi primer perreo, o sea, oficial, porque sí, también me escapé y todas las cosas. No, qué chévere. Y no, espérate, estoy mintiendo. Aquí no está jefe. Oh. Ya se la jefe, parecía un dembow, me acuerdo mucho. Yeah. Pero ese no lo cuento porque fue traumático. O sea, el que fue chévere fue el que mi abuela apagó la luz y el primer tema que sonó fue Rayito y papi, no, es que usted no sabe. Esa canción tiene sus historias. No, y mi abuela después de apagar la luz dijo, él dice mamá o mamá. Y yo, yo no sé. No, hay una, no, Rayito y 300.000, no, 300.000 de 10 Rayito y, o sea,
Wow. Bueno, That's es que es lo que crazy. te digo, como que el perreo del Caribe en el Chocó se sentía ese calor, ese sudor, ese pegue, esa luz apagada, la abuela, el garete, todo estaba increíble. Entonces, ese perreo para mí fue, no, increíble. Y la escena del perro aquí en Medellín ahora, ustedes que todito viajan, ¿qué hace la escena único aquí? Like, diferente a otros países. Esa historia sí no ha cambiado mucho. No. No. La forma de bailar hoy es la misma de hace años atrás. Ah, no, pero yo me significo más como la vibras de la noche, la cultura de la discoteca, ¿qué hace Medellín diferente? ¿Qué hace? En términos del Yo perreo en creo la que el discoteca. hambre, Perro el negro. hambre. Yo creo que el Medellín se caracteriza siempre por el reggaetón viejo, como las raíces, o sea, lo que nos enseñó a que era reggaetón, a que era perreo. Pero negro, lo que dice Kevin Negro, que es de las discotecas hoy en día, que tú vas y tú te sientes perreando, es real. Okay. Aquí No, son felices recordando. Yo digo que el hambre porque es el hambre por más. Ya me perreaste, perreame más. Ya me comiste, cómeme más. Ya me besaste, bésame más. Siento que la parte sexual en el perreo de Medellín está al garete. Y ¿cuál perro negro, papi? Chepe 2. ¿Cuál? Chepe 2. O sea, barato, bueno y efectivo. Barato, bueno y efectivo. O sea, Chepe 2. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Medellín era Midnight y Chepe 2. Parce, si usted no resuelve en Chepe 2, usted no puede llegar a Perro Negro. O sea, no sabes, como que... Y digo otra vez el hambre de... ¿Qué es lo que? ¿Dónde es? ¿Cómo es? Pero también en la música. O sea, Yeah. yo siento que, por lo menos yo, como Maviland, siento que si no hubiese sentido esa energía del hambre de la nueva generación que hay ahora, no me motivo a hacer otras cosas distintas en mi carrera. Y es el hambre a, ¿qué más sigue? Mor, ya me dio esto, ¿qué más me va a dar? So, así siento que es con la música. Entonces yo digo el hambre. Pero primero Chepe 2 antes de Perro Negro. Si no tiene torque para Chepe 2, no hay Perro Negro. Hay que hacer un tour, hay que hacer un tourcito. No Sí. sé, ¿ustedes qué dicen? Hablen pues. Yeah. Esta pelada me representa. Bien. Su intereses por ahí. Menos mal están motivados, ¿no? Y cuando se trata ahora de dónde va Medellín, el futuro de Medellín, ¿cómo se ve en los ojos de ustedes? La capital mundial de la música. Sí. O sea, Miami está haciendo el intento de quitarnos el título, pero es que lo está haciendo con paisas. ¿O no? Sí. Total. Todos, o sea, Todo los cae allá, mismos todo que cae están allá. haciendo la música y que están haciendo que muchos artistas vayan a Miami hoy a grabar son los paisas. Los muchachos tienen su sede allá, Obi tiene su sede allá, Sky se mantiene allá, todos están allá, pero Yo en difiero. realidad es Medellín la que está representando afuera. Yo Entonces, difiero. sí, Yo difiero. ¿por qué? Colombia es la que está representando, no solo paisas. Hay que soltar esa Así república que más. independiente, pues. Sí, es verdad. No, Más, no. por ejemplo. Colombia, de San Colombia, Andrés, Colombia. San Colombia, sí. Llámale hay que decir Colombia. Creo fuertemente Slow, el que slow también. el futuro de la También. música acá en Medellín es no voltear la mirada como caballos al fondo y creer que solo es reggaetón, sino fusionarse. Porque si la música en Medellín no se estuviese fusionando, una cantante de R&B, neo soul y rap no estaría aquí sentada hablando de reggaetón. Yo creo que el futuro de la música en Medellín es fusionarse. Los raperos tirando rapeo en un beat de reggaetón. Total. Los salseros Estoy. tirando salsita en un beat de R&B. Afrobeat. Fusionarse. Para mí no existen paisas o chocuanos o pacíficos, no. Medellín es la capital de la música latinoamericana, pero para ser la capital de la música latinoamericana tenemos que pensar como colombianos. Si es colombiano rompiéndola en Medellín y rompiéndola afuera. No Así lo es. sé. Es claro, verdad. se lo ha dicho. Toda la R. ¿Ustedes quieren agregar algo al No, futuro está de muy- Medellín? No, estamos súper contentos con las personas que nos están representando ahora. Lo que es, en cuanto a reggaetón, Bless y Ryan la están haciendo súper bien. También hay muchas personas haciendo música emergente muy dura, lo que es Crudo, lo que es esta dama acá, que es la que manda hoy, y se me olvidan un montón.
y la gente que hay detrás de eso. Y viene una camada muy fuerte que todavía no tiene la exposición que tienen ellos, pero que va a soportar lo que ellos van a hacer. Y no pasa el bache que tuvimos de pronto con Balvin y Maluma, que no veíamos como un movimiento que venía detrás, y fueron como 6 o hasta 8 años para que hubiese movimiento. Ahorita ya vemos que van a haber más artistas que van a soportar eso. Cool. Y últimamente, ¿hay algo que no le pregunté a ustedes que quisieran compartir que tiene que ver con la cultura aquí de Medellín y reggaetón? La moda, creo que la moda está muy conectada con esto. Estamos viendo muchas marcas de aquí, maquilando aquí, diseñando aquí, I love that. que la gente de Puerto Rico y los mismos gringos vienen y la compran. Entonces creo que hay una conexión con la cultura urbana, no solamente con la música, con la cultura como tal. Entonces creo que nos está ayudando en la economía. Mira el concierto de Maluma, si vemos, sí, es un concierto, lo llenó todo, pero para la economía que trajo, la capacidad de los hoteles está creo que en un 95%, el tema de los vuelos, pues hay muchas personas que se ven beneficiadas de cuenta de esto. Entonces tenemos que ver también ese lado. Cool. ¿Y usted? Una industria que va creciendo a diferentes sectores. Entonces, yo creo que cada día esto se va a convertir en algo más grande y vamos a estar, o vamos a continuar en el ojo del mundo, ya no por esa historia que no queremos volver a contar, sino por ser la meca de la música y de la cultura. Colombia, especialmente, pues Colombia. obviamente, Medellín, la verdad aquí se han centralizado muchas cosas, pero el país en general yo creo que se está dando a conocer más por sus talentos, por su cultura, por la moda, por tantas cosas que se están moviendo derivadas a la música y que nos va a convertir en un futuro en potencia si seguimos como vamos a hoy. Love that. Yo creo que, hablo por mí, ¿no? A mí me gusta verme de chimba y yo creo que a la gente, el colombiano le gusta verse chimba, uno chimba, el que chimba, chimba. Entonces, como que, ¿cómo me veo más chimba? Yeah. Ya soy colombiano, ok, ya soy chimba. ¿Cómo me veo más, no? Y sí creo que hay una narrativa visual, estética dentro de la moda. No sé, Undergold, La Típica, Barajas Marín, Rever, hay un montón de marcas, montones. Y yo digo, wow, está cool porque me puedo ver chimba con esa marca. Es una cosa colombiana. A los colombianos nos gusta estar clean, ¿o no? Sí, sí. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que lo otro, que quizá no fue a fondo, es como colombianos. Yo siento que los colombianos siempre hemos hablado mucho de lo latino, pero estamos hablando ahora de colombianos, como resignificamos ser colombianos. Y creo que lo estamos haciendo bien. Amén. Y eso es lo que estamos celebrando esta noche. En verdad fue un placer hablar con cada uno de ustedes. La experiencia que ustedes tienen y lo que están aportando a la música es súper importante. Y cada uno de ustedes necesitan sus flores también. So, por favor, dale un aplauso. Pero métanle ganas, Muchas pues. gracias. En verdad. Que se sienta. Muchas gracias. Esto fue Boiler Room y Valentine's True Music Studio. En verdad fue un placer. Muchas gracias, Medellín. Como dije, amo esta ciudad, me encanta la vibra aquí. Y como dominicana que me encanta el reggaetón, no puedo esperar de salir esta noche y perrear también. So, muchas gracias por asistir. En verdad fue una noche bien bonita. Un aplauso Muchas gracias. fuerte. Gracias.